La locución periodística no es nada más ni nada menos que utilizar tu voz para informar a las personas. No es nada difícil, pero eso sí, te adelanto, requiere ciertas técnicas, habilidades, conocimientos para que su ejecución sea mucho más fácil. Por eso hoy en este video te doy varias recomendaciones para que inicies de la mejor manera. Soy Sebastián Carrillo, documentalista, periodista colaborando con medios de comunicación en los Estados Unidos. Comenzamos. Partamos del hecho que en la locución informativa no es una competencia de quién tiene la mejor voz. Esto no se trata de lucir la voz, se trata de informar. Lo más importante es la claridad, tener una dicción clara y limpia. Por eso te recomiendo, siempre que vayas a locutar periodísticamente, estires tu rostro lo que más puedas. Intenta exagerar los movimientos de tu cara para que cada vocal, cada consonante, cada sílaba que pronuncias sea correctamente recibida por tus radioescuchas o por tus televidentes. Cuando leas tu texto, abre bien la boca. Utiliza una articulación exagerada si es que es necesario. Muchos de ustedes ya habrán escuchado del ejercicio de la pluma, lápiz, esferográfico, como quieran llamarlo, que lo pueden colocar como ejercicio entre sus labios. Esto me va a obligar a exagerar los movimientos y entrenar la cara. Millones de personas se preparan para viajar por las festividades navideñas. Esto es un ejercicio que nos va a obligar a movilizar todos los músculos del rostro y es algo que debemos entrenar para que cuando leamos, sin el uso del lápiz, de la pluma, del esferográfico, podamos hablar claramente. Articula con exageración, sonríe y mueve todos los músculos de tu rostro para que sea mucho más entendible lo que estás diciendo. Y por supuesto, te va a ayudar muchísimo el hecho de gesticular. Sé expresivo. Esto hará que tu narración, que tu locución sea más atractiva, más interesante, menos robótica. Utiliza tus manos. ¿A qué me refiero con gesticular? Para dar mucha más emoción y para que tú mismo sientas la información que estás locutando, que estás transmitiendo, puedes ayudarte de tus manos, exagerando no solo el rostro, el movimiento facial, sino también darle impulso a cada palabra, a cada frase, cada párrafo que estás leyendo. Por ejemplo, acompañado de una buena dicción, pero también ayudándome de la gesticulación, vamos a leer un texto, por ejemplo. Mientras millones de personas, utilizamos también la gesticulación, mientras millones de personas se preparan para viajar por las festividades navideñas, las fuertes lluvias, la nieve y las ráfagas de viento pueden retrasar la salida de los vuelos en California. Como ven, esto me ayuda muchísimo a dar énfasis, a dar puntos, a puntualizar, a tomar nuevos respiros. Ya vamos a hablar de la respiración también, pero me ayuda a meterme en el personaje y hacer sentir a las personas justamente más cercana esa información y más real también, menos robótica, como mencionaba antes. Y en esta narración informativa será importante darle velocidad. Recuerdo que esa fue una de las primeras recomendaciones que me dieron en los medios de comunicación acá en los Estados Unidos. No era suficiente gesticular, no era suficiente la buena dicción, pero para la locución informativa es importante darle ese sentido de urgencia. Entonces la velocidad será extremadamente importante. Y mucho cuidado, con esto no me refiero a que parezcas un tren de alta velocidad. Vamos a ver un ejemplo con el mismo texto. Decíamos, exagerando, vamos a utilizar todas las técnicas que hemos hablado recientemente. Mientras millones de personas se preparan para viajar por las festividades navideñas, suenan bien, pero necesitamos para las noticias, para la locución informativa, darle velocidad. Las fuertes lluvias, la nieve y las ráfagas de viento pueden retrasar la salida de los vuelos en California y dificultar el tránsito por las carreteras durante los próximos días. Entonces, estiremos el rostro, gesticulemos y démosle velocidad. Le va a dar mucho más cuerpo, mucho más sentido a la información que estamos leyendo. Pero será importante añadir el control de la proyección de la voz. Con esto me refiero a controlar el volumen de la voz. No hacerlo muy bajo, porque de esta manera vas a parecer
tímido, vas a parecer cohibido, no va a tener autoridad tu texto, tu locución, tu narración informativa. Y tampoco, por supuesto, debemos hacerlo con un volumen exagerado, que parezca que estamos enojados o fúricos. Lo que tenemos que encontrar es un volumen medio, pero sacando esa proyección de voz, sacar la voz con autoridad para que de esta manera se nos escuche claramente. Ese fue un problema que yo tenía al principio. Locutaba para mis reportajes acá en los Estados Unidos. Quizá ahora pensándolo por timidez, temor, bajaba el tono de mi voz. Y eso hace que pierdan muchísima fuerza tus reportajes, tus locuciones, tus narraciones, ya sea en radio o en televisión. Entonces proyecta la voz, encuentra un volumen medio, saca tu voz. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Ese es el trabajo periodístico, es el trabajo de los comunicadores, el trabajo informativo, sacar la voz, ayudarte de las gesticulaciones, exageración facial, velocidad y también sacar ese volumen adecuado. Y claro, nada de esto funcionaría sin tener el aire suficiente para poder decir la información que estamos anunciando a nuestro público. Por eso es importante que antes de que iniciemos un párrafo o una sección de información, tomemos un buen bocado de aire. Inspiramos y luego empezamos con nuestra narración. Esto ayudará a que tengas el aire suficiente para decir correctamente cada una de las palabras que están en el párrafo que vas a leer. Porque va a ser muy evidente si en la mitad del camino te quedas sin aire. Si estás pregrabando tu voz, vas a tener que repetir algunas veces, te vas a quedar sin fuerza en la mitad de las oraciones y esto se va a escuchar un poco raro. Por eso recuerda, siempre tomar aire antes de empezar y luego con fuerza. Como un torbellino empieza todo tu texto, todo tu párrafo, toda tu narración. Vamos a probar con un ejemplo, con el mismo párrafo de antes. Respiramos. Mientras millones de personas se preparan para viajar por las festividades navideñas, las fuertes lluvias, la nieve y las ráfagas de viento, miren, tengo el aire suficiente para seguir con un párrafo entero de información. Si ustedes afortunadamente son quienes hicieron su propio guión que están por leer, les aconsejo que no escriban oraciones tan largas. Escriban oraciones precisas, concisas, siguiendo todas las recomendaciones que nos da la comunicación, que nos da el periodismo, pero de manera corta, porque esto les va a ayudar a que tengan el aire suficiente para poder terminar las oraciones. Si es que es una oración demasiado larga, el aire les va a faltar. Se va a sentir una pausa un poco rara, un poco innecesaria, un poco incómoda tal vez. Y ahora, de la mano con este tema de la respiración, viene la postura. Siempre traten de tener una postura recta, no encorvada. Esto va a limitar un poco que ustedes puedan utilizar el diafragma, que puedan utilizar los pulmones con el aire adecuado. Siempre traten de utilizar una postura recta. Y aquí viene un gran secreto que les voy a revelar, que realmente fue transmitido por una productora de televisión acá en los Estados Unidos, que me indicó algo muy sorprendente, que tal vez les va a sorprender a ustedes también. Lo mejor siempre va a ser que puedan, de lo posible, locutar de pie. Esto va a hacer que sus órganos no se contraigan al estar sentado, que puedan utilizar todos ellos, pero siempre va a haber un pie de apoyo que les va a permitir narrar mejor las noticias. Y si no me creen, prueben ustedes en casa, y si no, también prueben ustedes escuchándome a continuación. Sobre el pie derecho. Mientras millones de personas se preparan para viajar, y ahora sobre el pie izquierdo, mientras millones de personas se preparan para viajar, yo siento que mi voz es mucho más clara, incluso mucho más, con un tono más grave, si es que estoy apoyado sobre el pie izquierdo. Escuchemos de nuevo. Mientras millones de personas se preparan para viajar, mientras millones de personas se preparan para viajar, como ven o como escuchan, hay una diferencia. Y ustedes, les invito a que hagan ese experimento con otras personas o ustedes mismos, donde sea que se encuentren, un lado de su cuerpo, darle peso a su cuerpo, ya sea en el pie derecho o el pie izquierdo, se va a marcar una diferencia. Encuentren el lado adecuado para ustedes, el lado adecuado de apoyo para que locuten y narren la información, las noticias de mejor manera. Y claro, nada de esto va a servir si no se encuentran correctamente hidratados. Beban agua antes de empezar una locución. Yo mismo, antes de empezar este video, tomé medio vaso de agua. Esto me permite tener suficiente saliva
no tener la boca seca, no estar en apuros el rato de estar locutando, el rato de estar dando la información. Utilicen, si ustedes desean, vaselina para sus labios, hidraten también su parte labial para que de esta manera no tengan ningún problema, tanto en labios como voz, boca, tengan la saliva suficiente y se sientan mucho más natural, no tengan incomodidades al momento de locutar. Y ahora pongamos un debate sobre la mesa. ¿Es necesario impostar la voz? Con impostar la voz me refiero a cambiar un poco el tono para hacerlo más grave. Mucha gente prefiere esta opción y muchos otros la descartan. Yo les voy a contar desde mi experiencia. Aquí en los Estados Unidos nunca se me ha pedido en los medios de comunicación que imposte mi voz. Sí me han pedido productores, directores de noticias que sea un poquito más rápido, que le dé más velocidad. Al principio yo lo hacía muy lento. Ya les contaba que incluso lo hacía con un volumen muy bajo. Se me ha pedido también que incremente el volumen de mi voz. No se sientan mal por no tener una voz suficientemente grave como la de un cantante, como la de un gran presentador de eventos para locutar o para narrar la información, para narrar las noticias. Esto ya no es necesario y yo considero que es porque la audiencia se está acostumbrando cada vez a voces mucho más naturales. Esto por los podcasts, por todo el internet, por YouTube, por toda la generación de contenido en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales, en donde ya nos hemos acostumbrado a escuchar varios tipos de voces, no solamente esa voz grave. Entonces, impostar es una decisión personal. Si a ustedes les gusta, si a ustedes les piden en su medio de comunicación o estén trabajando, pueden empezarlo a entrenar, pero si no, que no sea algo que les tenga a ustedes con cuidado, con preocupación. Es lo último en lo que yo me enfocaría, en impostar, en darle ese tono más grave. Si ustedes desean, pueden empezar a practicar, pero si no, no se preocupen por este aspecto. Recomendaciones finales: practiquen mucho, lean en voz alta y grábense también su voz para que ustedes detecten oportunidades de mejora. ¿Cuáles son esas sílabas, esos sonidos que no están sonando claramente? Y si es necesario, miren, les invito a que vean nuevamente el video para que apliquen cada uno de los pasos de las recomendaciones que les di para que su locución informativa sea la mejor. Si les gusta este contenido, suscríbanse, también compartan, den me gusta y, ¿por qué no?, interactuemos, conozcámonos, dejen un comentario acá abajo. Soy Sebastián Carrillo, nos vemos en el siguiente video.